quieren ustedes llamarlo, Coan. Habla, Mini, habla. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, por supuesto, los mercados, el mundo económico, el mundo financiero, muy atento a las señales que vienen. Ayer, bueno, por supuesto, tuvimos un rebote muy fuerte en acciones, en bonos, también en el valor de la moneda. El peso también se recuperó, pero claro, se recuperó menos que el rebote que hubo en los bonos y en las acciones. Si hacemos un promedio y un resumen, podríamos decir que después del resultado de las elecciones, las acciones argentinas subieron en promedio 10%, los bonos 5% y el peso, la moneda, 2%. Hubo allí, obviamente, un rebote fuerte. El especialista Claudio Suchovicki decía ayer que, bueno, que es muy razonable que haya habido un rebote. Puede ser que haya habido gente que también había jugado en contra y había apostado a que las cosas iban a complicar todavía peor después de las elecciones. Y bueno, y hubo mucha cobertura en el principio del día. A esta hora, ayer, ¿te acordás, Marcelo? Estábamos viendo las acciones argentinas 15, 20% arriba, porque todavía no había abierto el mercado, y bueno, había mucha cobertura de los que se habían vendido, de los que habían jugado al revés, a favor de un triunfo del gobierno que hubiera asustado todavía más a los mercados. Eso no fue lo que ocurrió. Ahora, tampoco euforia, ¿no? Tampoco euforia, porque obviamente los problemas de fondo de ninguna manera se han resuelto. No hay hoy más seguridad jurídica que ayer en la Argentina, ni, digamos, hay muchas cosas que están por verse, ¿verdad? Ahora, es cierto, Marcelo, que los mercados, bueno, están mirando un escenario más de mediano plazo y presumen que, digamos, el fantasma de la radicalización de la que tanto se habla, bueno, no parece eventualmente tan sencillo. Es decir, ¿qué es lo que se pregunta la economía, Marcelo? ¿Cómo sería una radicalización de un gobierno que no tiene votos, que no tiene reservas, que no tiene mayorías en las cámaras, donde los jueces cada vez los acompañarían menos? ¿Cuánto duraría esa situación? ¿Quién lo respaldaría? Pensá que, en definitiva, proyectos de ley que todavía profundicen la inseguridad jurídica o que representen groseros aumentos de impuestos o groseros atentados contra la propiedad privada, uno presume que van a ser difíciles de pasar por el Congreso y difíciles que los avale la justicia. Eso no quiere decir que en el medio se subestime el poder de daño, por supuesto, que puede tener eventualmente el kirchnerismo ante una crisis política con el presidente Alberto Fernández. Obviamente, los mercados sueñan con esto que muy bien decía Juan Carlos de Pablo, no parece disponible, que es que Alberto Fernández le diga, bueno, andate, Cristina. Eso obviamente no va a estar disponible. Ahora, la pregunta que hay que empezar a formularse, bueno, es en definitiva, con Guzmán o sin Guzmán, cómo sigue la película. Es decir, por ejemplo, mañana, lo mencionamos ayer, mañana hay que pagarle 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Cristina había dicho en el último acto que se le iba a pagar con las reservas, utilizando obviamente las reservas extras que el Fondo Monetario repartió por todo el mundo y que a la Argentina le representaron unos 4.500 millones de dólares. Pero bueno, eso efectivamente hay que ver que realmente cuando se dice que desde el Instituto Patria se está pidiendo inmediatamente la cabeza de Guzmán, ¿para reemplazarlo por quién? ¿Para seguir en el camino del acuerdo con el fondo o para romper con el Fondo Monetario? Bueno, todo eso, por supuesto, es lo que está por verse y obviamente es importante la decisión definitivamente del presidente en este tema, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que decía Leandro Santoro? Y sí, claro, todos sabíamos, decía Santoro, teníamos dificultades con la política de ingresos, problemas con los salarios, todos somos conscientes. Bueno, Leandro, eso se llama inflación. Obviamente, es muy difícil, nunca pasó en la Argentina que un gobierno que tenga 50% de inflación ganó las elecciones. Nunca pasó en la Argentina que un gobierno que ponga el cepo cambiario haya ganado las elecciones. Todos perdieron, inclusive el presidente Mauricio Macri. Cristina ni hablar. Por eso llama la atención que lo que se proponga ahora es profundizar en alguna medida el plan Kicillof, que ha sido el plan inflacionario. Emitir, no tener, digamos, ningún cuidado
con la situación fiscal, pisar las tarifas, pisar el tipo de cambio. Todo eso es generar expectativas de inflación, generar obviamente expectativas de devaluación. Se dice que ahora el presidente tiene que poner plata en la calle. Bueno, hoy está publicado en los diarios, hay un informe del economista Salvador de Stéfano muy interesante. Ayer mismo, un día después de las elecciones, el Banco Central emitió 80.000 millones de pesos para el gobierno. Lleva 140.000 millones de pesos emitidos solamente en septiembre. En el último trimestre, el Banco Central emitió para financiar el presupuesto, pintó papel pintado, 520.000 millones de pesos. Lleva 850.000 millones de pesos emitidos en el año. 1 billón de pesos emitidos en los últimos 12 meses, más de 3 millones de millones. Más de 3 millones de millones ha emitido Alberto Fernández desde que llegó al gobierno. Entonces, mirá vos si no hay plata en la calle. Claro, lo que pasa que es papel pintado, es cubrir el déficit fiscal, naturalmente, con emisión de moneda sin respaldo, y eso es lo que genera esa inflación que le ha hecho perder las elecciones al gobierno de Alberto Fernández. Por eso llama la atención que lo que se proponga eventualmente como alternativa desde los sectores duros del kirchnerismo es profundizar ese plan económico, que obviamente no va a ser otra cosa que espantar más inversiones, acelerar la corrida cambiaria y colocar la situación en un peligro que hasta ahora no hemos visto, pero que es que la corrida cambiaria se convierta en una corrida bancaria. Bueno, eso por supuesto lo tiene que saber muy bien, sobre todo el presidente del Banco Central, que casi te diría a esta altura del partido es lo que todo el mundo está mirando. Que se quede Guzmán o que se vaya Guzmán, prácticamente es lo mismo, depende de quién venga. Ahora, la pregunta es si también lo quieren remover al presidente del Banco Central, que por supuesto es consciente de todo lo que está pasando y es consciente que un shock de emisión monetaria para intentar ganar las elecciones, y bueno, puede ser un camino sumamente peligroso. Así que, Marcelo, todo el mundo haciendo números, el rebote en los mercados está más que justificado, la euforia, yo diría, con cautela. Y me parece que eso es lo que estamos viendo a esta hora. Las acciones argentinas se están empezando a mover, muy poquito, no es como ayer, apenas 0,5% para arriba, para abajo, los mercados internacionales están quietos, así que, Marcelo, el rebote justificado, como decía Sucho Vicky, la euforia me parece que todavía no, ¿no? La euforia. Muchas gracias.